Hello muñecuras, welcome again to this class. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos de estas clases de inglés. Hoy ya vamos a ver un tema nuevo y es el tema de los condicionales. Yo creo que ya han escuchado este temita, pero hoy se los vengo a explicar. Entonces, cuando usamos los condicionales, esto los usamos para hablar de aquellas cosas que podrían ocurrir o que podrían haber ocurrido con base en que una condición se cumpla o no, o se hubiera cumplido o no. Es por esto que los condicionales están conformados siempre por dos oraciones, en donde una de ellas es la condición y la otra sería el resultado o ese posible resultado. Ahora, existen diferentes tipos de condicionales como el 0, el 1, el 2, el 3, los cuales los estaremos viendo durante estas clases. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el zero conditional o el condicional 0, el cual es muy sencillito. Entonces, para hablar de este zero conditional o cero condicional, es importante que ustedes sepan en qué contexto los vamos a usar o vamos a usar este condicional 0. Y este lo vamos a usar cuando hablamos de, por ejemplo, hechos científicos, verdades generales o universales e incluso para dar instrucciones. Es decir, en este cero condicional nos ubicamos primero en un contexto real. ¿Por qué? Porque ese resultado de esa condición que se está poniendo, ese resultado es un resultado factible, es un resultado real que ocurre. Por ende, puede ser un hecho científico, una verdad universal o una instrucción. Entonces, antes de mirar los ejemplos, en este cero condicional ustedes tienen que saber muy bien cómo usar el presente simple, porque este cero condicional está conformado por el presente simple en ambas oraciones. Es decir, tanto la oración de la condición como la del resultado, ambas deben ir en presente simple. Entonces, esta sería la fórmula maestra del cero condicional. Ahora sí vamos a mirar los ejemplos. Pero antes les voy a dejar acá arribita todos los videos que vimos del presente simple, como las oraciones afirmativas, negativas, las preguntas, mejor dicho. Estos videos se los recomiendo que los visualicen antes de este tema porque es súper importante que ustedes sepan cómo manejar bien el presente simple para poder usar este cero condicional perfectamente. Entonces por allá arribita se los dejo. De todas maneras, acá haremos un tris de repaso de este presente simple porque vamos a ver ejemplos. Así que para este cero condicional es importante que ustedes utilicen en una de las oraciones el if. Esta palabra if significa sí. Vamos a hacer entonces una oración relacionada a un hecho científico o a una verdad general. Entonces, en una de las oraciones yo voy a colocar el if porque cuando la oración lleva el if sería la condición. Por ejemplo, yo voy a decir, si usted mezcla amarillo y azul, usted obtiene el verde. Entonces en inglés yo diría, if you mix yellow and blue, you get green. Observen entonces que la primera oración que lleva el if significa si usted mezcla amarillo y azul, entonces este if significa sí. Si usted mezcla amarillo y azul, ¿qué sería la condición? Vemos que la estructura de esta oración está en presente, porque tengo el sujeto you, luego tengo el verbo en presente mix, que es mezclar, luego el complemento yellow and blue. Y en la segunda oración, que es el resultado, la cual es you get green, tengo el sujeto you, el verbo en presente get y el complemento green. Entonces, if you mix yellow and blue, si usted mezcla amarillo y azul, if you mix yellow and blue sería la condición. Y el resultado sería you get green, usted obtiene el verde. Vemos entonces acá hay dos oraciones, las cuales están divididas por una coma. Ahora, ustedes este if también lo pueden reemplazar por when, por cuándo. Así que en muchas oraciones en cero condicional, ustedes en vez del if pueden ver el when, que significa cuándo. Bueno, muñecuras, entonces esta primera oración en cero condicional vemos que está dividida prácticamente en dos partes. Y las dos partes están en presente simple. Ustedes también pueden intercambiar estas dos oraciones, es decir, you get green lo pueden colocar adelante y al final pueden colocar if you mix yellow and blue. Vamos a mirar cómo quedaría. Entonces, si yo voy a decir, usted obtiene el verde, sería you get green. Aquí ya estoy intercambiando el orden de las oraciones, es decir, estoy empezando con la oración you get green, con el resultado. Y por último estoy colocando la oración if you mix yellow and blue, es decir, la oración que tiene la condición. Así que ustedes pueden intercambiar estas dos y no hay ningún inconveniente. Así que si ustedes intercambian la oración, pues normalito, las dos están en presente simple. Tenemos el sujeto you, el verbo get, el complemento green. Y pues acá colocaríamos la oración del if you mix yellow, que tenemos acá el sujeto you, el verbo en presente mix y el complemento yellow and blue. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas oraciones? Pues obviamente el orden, porque están intercambiadas, y que sí,
el if va al inicio, ustedes siempre tienen que separarlo con una coma el resultado. Pero si ustedes colocan primero el resultado, no van a poner coma. Si ustedes colocan, por ejemplo, en este caso, you get green, que es el resultado, y luego el if you mix yellow and blue, nunca vayan a colocar coma. La coma solamente se pone cuando la oración del if está al inicio, ¿sí? Esto ya es como la parte de ortografía. Ahora vamos a ver un ejemplo usando la palabra when, que significa cuando. La parte gramatical, la parte estructural es la misma. Ambas oraciones deben ir en presente simple y el when estaría reemplazando, por así decirlo, el if. Entonces, si yo voy a decir when you heat ice, cuando usted calienta el hielo, coma, it melts. Este se derrite. Vemos aquí que tenemos dos oraciones. Una de ellas tiene el when, que sería la oración de la condición, la oración condicional, por así decirlo, la condición. Y en la segunda parte tenemos el resultado, it melts. Revisemos la estructura. Entonces tengo el when, luego coloco el sujeto you, el verbo en presente heat y el complemento ice. Esta sería la oración de la condición. Y la oración del resultado, es decir, ¿qué sucede cuando usted calienta hielo? ¿Qué sucede? Pues que este se derrite. Y en el resultado tengo el it, que es el sujeto, y el verbo en presente melts. ¿Por qué le coloco ese? Recuerden que como melts está acompañando el it, que es tercera persona, siempre se le debe agregar ese a esos verbos. Por acá arribita les dejo el video de esta regla de la tercera persona para que lo visualicen y lo recuerden. Ahora, igual, acá vamos a poner la coma porque el when está al principio, pero ¿qué pasaría si yo lo intercambio? Es decir, si el when, la oración del when la coloco al final, pues sencillito no ponemos coma. Entonces empecemos con el resultado. Supongamos que yo acá voy a colocar ice melts, ¿sí? When you heat it. Bueno, acá lo que hice fue como reemplazar el it por el ice para que la gente sepa que estoy hablando del hielo. ¿Sí? Entonces no puse el it, sino el ice. Entonces, ice sería el sujeto. Luego coloco el verbo melts, que es derretir. Y recuerden que lo coloco con ese porque está acompañando ice, que es tercera persona. Luego de esta oración del resultado, yo voy a colocar la oración con el when, que sería la oración de la condición. When you heat it. Cuando usted lo calienta. Tengo el sujeto you, el verbo en presente heat. Y por último el complemento it. Como el when está en la segunda parte, no ponemos la coma, ¿vale? Así como pasó en el ejemplo anterior. Cuando el when o la oración de la condición va en la segunda parte, nunca lo vamos a dividir con coma. Listo, preciosuras. Entonces estos serían como los ejemplos hablando de hechos científicos o verdades generales o universales. Vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a dar instrucciones, en donde también pues podemos usar este cero condicional. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, en inglés, you want to come, que quiere decir si usted desea venir, coma, recuerden como el if está delante, que es la oración de la condición, yo lo voy a separar con una coma. Y el resultado o la instrucción, en este caso sería mejor, la instrucción sería call me before. Tenemos igualmente dos oraciones. La primera es la condición, que en este caso sería if you want to come, si usted desea venir. Y la segunda oración sería la instrucción, call me before, llámame antes. Vemos entonces acá que tenemos igualmente dos oraciones, una con if y la otra en este caso sería la instrucción. Y están separadas por una coma porque, como les decía, si el if está al inicio de toda la oración completa, pues sí separamos con coma. Y por la estructura está en presente simple, sujeto, verbo en presente y el complemento. Ahora, en la segunda parte, que sería la instrucción, como es una instrucción, no hay necesidad de colocar el sujeto, sino que directamente yo voy a colocar el verbo en imperativo, que en este caso sería llamar, llámame, call me before. No tengo necesidad de poner sujeto porque es una instrucción. Este sería entonces el ejemplo usando el cero condicional, pero para instrucciones. Recuerden, cuando yo doy las instrucciones, pues esta instrucción no tiene necesidad de un sujeto. Ahora, les voy a invitar que coloquen en los comentarios cómo intercambiarían ustedes estas dos oraciones de este último ejemplo. If you want to come, call me before. ¿Cómo lo pondrían ustedes al revés? Porque recuerden que se puede colocar a la inversa. ¿Cómo lo pondrían? Lo pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios. Yo les estaré revisando y en caso necesario les estaré corrigiendo. Y esto es todo, muñecuras. Espero que hayan aprendido un montón acerca de este cero condicional. Y thank you so much por visualizar. Recuerden que si el video te gustó, le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito, pueden dejar su comentario aquí, por supuesto, y pueden compartirlo a otras personitas. Nos vemos en otra ocasión con nuestro segundo tema. Bye, besitos.